Camilo Gálvez, nuestro teólogo amigo. Hola, Bienvenido, doctor. mi hermano. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Estás en tu casa. Gracias. ¿Cómo va la vida? Bien, muy Sí. bien. Y con estos últimos acontecimientos, tanto en el país como a nivel mundial, pensando mucho en algo que nos llega muy de cerca a la vida y de lo que no podemos escaparnos, pero que hay que saber considerar ¿Qué? y que tenemos un modelo especial a seguir. El dolor, sufrimiento, el sufrimiento. y el dolor. Tengo que preparar una ponencia para un congreso próximamente de teología y ya que me sugeriste la otra vez trabajar este tema, yo dije, bueno, vamos a compartir con los televidentes, yo creo que lo vamos a disfrutar. Yo he escuchado muchas veces expresiones como esta. Estoy peleado con Dios. Es que Dios, ¿por qué me hace sufrir? Es que yo he sufrido mucho en la vida. Es que ¿para qué el dolor? Y pues desde la fe hay explicaciones, pero no es fácil llegarle con ese mensaje a alguien. No es fácil. Es de lo que vamos a hablar hoy. Sí, porque el discurso teórico, la exposición, yo hablarte a ti sobre el sufrimiento es muy fácil, pero si estás postrado en una cama, si tienes una enfermedad terminal, si tienes una crisis económica terrible, si tienes una crisis sentimental muy fuerte, La pérdida de un una hijo. pérdida de un ser querido, un hijo, es fácil la teoría, pero otra cosa es vivirlo. Sin embargo, la Iglesia y Jesús siempre nos enseñó lo siguiente: nosotros no debemos de pensar tanto, y esto no es un pensamiento de Camilo Gálvez, esto no es doctrina de Camilo Gálvez, es doctrina de la Iglesia, y es una enseñanza especial que hace el Papa San Juan Pablo II en un documento muy lindo que yo los invito a todos a tomar en internet, lo encuentran fácilmente, Salvifici, se escribe Salvifici, pero es Salvifici Doloris. El dolor como salvación, es un documento de Juan Pablo II. En el año 84 publica esta carta y le da una Salvifici perspectiva. Doloris. Salvifici Doloris. Y le da una perspectiva diferente a lo que es el dolor. Y yo creo que nosotros debemos de pensar antes que nada cuando hablamos de dolor en el cuerpo místico de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo místico de Cristo? Es la Iglesia. Nosotros. Nosotros hacemos parte de esa Iglesia. Ahora estamos llamados, y si eso no lo dijera Pablo sería una herejía porque es algo muy fuerte, estamos llamados a completar los sufrimientos de Cristo. Entonces tú ahora al inicio decías, recopilabas algunas o recordabas algunas frases que tenemos quejas al respecto del sufrimiento durante la vida. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Normalmente pensamos en el por qué, pero no pensamos en el para qué. Y ahí está la clave que nos da la fe. ¿Para qué estamos sufriendo? Estamos sufriendo para conseguir la vida eterna, estamos sufriendo seguramente por el bien de nuestros semejantes y estamos sufriendo porque en un momento llega un regalo de amor de Dios y un premio que va a superar nuestras expectativas. Entonces, por ahí va la reflexión del sufrimiento, Héctor. Sí. Bueno, vamos a terminar el tema del Santo Sudario, ¿cierto? Habíamos dejado como sin concluir lo que representa para nuestra fe católica este tipo de reliquias. Sí, habíamos dicho en los varios programas, mostramos inclusive imágenes que nos dan una certeza de alguna manera científica al respecto de ese hombre que hace 2000 años marcó la historia de la humanidad. A ese principio no podemos renunciar, es un hombre que separó la historia antes y después, Cristo. Ahora, esas certezas o esos acercamientos científicos ayudan a fortalecer nuestra fe y yo creo que es el testimonio más especial que nos da tanto la sábana santa que está en Turín como el sudario que está en Oviedo. Recordemos que el sudario fue aquel que cubrió el rostro de Jesús, que comentábamos que era manera de saco que cosieron y que quedó impreso el rostro de Jesús, y el sudario, la sábana santa, perdón, que es la que cubrió el cuerpo de Jesús. Entonces un testimonio es una cercanía más evidente a los sentidos de esa presencia de ese hombre que sufrió por nosotros, pero sufrió para redimirnos de los pecados. Sí. Es un testimonio histórico muy lindo. Yo creo que es el mayor testimonio que nos dejan estas reliquias, porque nos muestran la grandeza de ese hombre que dijo sí al sufrimiento a cada momento de su vida, a pesar de ser Dios y poder dejar de lado el sufrimiento, porque tenía el poder, siendo Dios, para él todo es posible. Sin embargo, asumió el sufrimiento con alegría y a través del sufrimiento conquistó para nosotros la felicidad. Sí. Entonces, yo creo que con eso podríamos cerrar, Héctor, lo que es el tema del Santo Sudario, porque fortalece nuestra fe. Lo principal para nosotros no es ese testimonio científico, no, por el contrario, es lo que la fe nos dice, muchas veces sin que nuestra razón pueda lograr a penetrar hasta el fondo de ese misterio. Sin embargo, esos testimonios o esos conceptos que nos puede dar la ciencia al respecto de investigaciones sobre el sudario y la sábana santa fortalecen nuestra fe. Y eso es importante también. Camilo,
El dolor purifica. A ver, me voy a remontar un poco a la historia. Muchos personajes que hoy en día son nuestros santos, ejemplos de vida, de fe y de amor por la palabra y por Jesús, usaban, por ejemplo, los cilicios. Sí. El cilicio Terrible, para sí. autotorturarse, Sí. autoflagelarse, Ajá. ¿cierto? Ese tipo de dolor que algunos seres humanos se han infringido, ¿tiene sentido hoy? A ver, entonces ya lo dijiste, hoy tendría sentido, hay que ver el valor del sufrimiento. Nosotros no estamos hablando de dolor, estamos hablando de algo que va más allá del dolor, porque el dolor lo perciben simplemente los animales. Nosotros, no solo como seres racionales, sino como personas humanas, vamos más allá del dolor y percibimos ya el sufrimiento. O sea, para nosotros tiene un contexto y una connotación diferente el dolor. Por ejemplo, para que los televidentes se ubiquen, un veterano de guerra, cuando pierde un miembro, un brazo, una pierna, etcétera, sufre una gran herida, de alguna manera él termina reconociendo ese dolor, ¿cierto? Ya en el nivel de sufrimiento, pero como honra, lo asume como honra y lo hace más excelente como guerrero o como soldado. Ahora bien, para un ciclista perder una pierna sería diferente, ya el dolor lo transpone a él a un sufrimiento que le trae más bien tristeza y no gloria, como en el caso del soldado, ¿cierto? Porque no puede ejercer su deporte. Entonces, en el caso de los santos está tenemos que considerar la vocación particular de cada uno. Algunos tienen vocación y un llamado más especial para el sufrimiento, pero nunca la cuota de sufrimiento que Dios permite para cada uno supera la capacidad que yo tengo de sufrir. Y proporcional, no, reitero que estoy equivocado, no es proporcional, desproporcionalmente Dios nos retribuye ese sufrimiento que nosotros vivimos en la tierra con una gloria en la eternidad. Y ahí yo quisiera hacer un comentario al respecto de un texto de Santiago que nos deja muy claro eso. Te voy a hacer una propuesta. Sí. Yo voy a ir a recibir a un invitado y como vamos a estar contigo todo el programa, Seguimos con Santiago. seguimos luego después de mensajes comerciales con ese texto de Santiago. Reza, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. San Padre Pío de Pietrelcina. Sí, iluminados por lo que Juan Pablo II nos cuenta en este bello documento, Salvifici Doloris, vamos a ir caminando hacia lo que podría ser una justificación cristiana del valor del sufrimiento en nuestras vidas. Dice Juan Pablo II, el sufrimiento es algo todavía más amplio que la enfermedad. Ya vimos que no es solamente un dolor que podemos sufrir en cuanto que tenemos naturaleza animal, no va más allá. Es más amplio que la enfermedad, más complejo y a la vez, dice él e insiste, aún más profundamente enraizado en la humanidad. O sea, en la profundidad de nuestro ser, en connaturalidad con nuestra existencia está el sufrimiento. Pero hablamos ahora con Héctor, no es tanto preguntarnos cada uno de nosotros por qué estoy sufriendo, sino para qué. Y para eso tenemos una respuesta bíblica que nos da Santiago. Héctor, tenemos aquí al apóstol Santiago, que nos dejó una carta muy bella. Sí. Es la única carta que tenemos de Santiago. Hay dos Santiago en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, el hermano de Juan, que son los hijos de Zebedeo, y el hijo de Alfeo. Este Santiago muere en el año 62, mártir, fruto de las persecuciones. Y él nos dice, para que lo tengan ahí los televidentes y vayan y lo busquen y mediten, este capítulo 1, versículo 12 de Santiago, dice él, feliz el hombre que soporta la prueba. Aquí la prueba podemos equipararla a sufrimiento, sí, a dolor. Porque superada la prueba, superado el dolor, superado el sufrimiento, recibirá la corona de la vida eterna que ha prometido el Señor a los que le aman. Entonces, otra clave para el sufrimiento, es una visión cristiana del sufrimiento. Aquí no es ir en búsqueda del sufrimiento por el sufrir y por sentir el dolor físicamente, no. Aquí hay una proporción sobrenatural que le da riqueza al sufrimiento e inclusive, como tú lo decías ahora, los santos en la vida de la iglesia han sido marcados, su predestinación ha sido marcada a través del sufrimiento. Ve a la Madre Laura. La Madre Laura, el Padre Pío, tú lo citabas ahora, que tuvo los estigmas de la pasión. 50 Eso no era años.
Eso no era para vanagloriarse con el público, él Vivía sentía toda los hora en medio dolores del dolor. y sentía los dolores de la pasión. Santa Rita de Casia, Santa Teresita del Niño Jesús, cuando comenzó a sentir los síntomas propiamente de la tuberculosis y que con su pañuelo, cuando se tosía, veía que se le salían los pulmones a pedazos porque se le destruyeron los pulmones. ¿Cómo diría ese dolor? Pero en medio de eso, ella mantenía calma e irradiaba paz. Entonces es interesante porque a partir del sufrimiento vienen una serie de frutos y de consecuencias que a veces nosotros, o normalmente el hombre, porque nosotros, nuestra naturaleza no está hecha para sufrir, ¿cierto? El sufrimiento es un mal, ¿cierto? Es un mal externo, pero que Dios sabe sacar beneficios de ese mal. Entonces lo que no sabemos medir a veces en medio de las dificultades y de la enfermedad y el dolor específicamente, es medir lo que viene después o lo que estamos conquistando con ese dolor. Y ese es un elemento pues fundamental y trascendental para valorar lo que significa el sufrimiento. También sufrió mucho, padeció mucho Francisco de Asís. Francisco de Asís, yo creo que hacemos un recorrido, a ver, de los benedictinos podemos contar alrededor de unos 3.000 santos. De los 3.000 santos canonizados que pueden existir de los benedictinos, yo creo que ninguno escapa de que en su vida ha brillado de manera especial el sufrimiento. Sí. Pero la santidad la conquistaron ¿a partir de qué? A partir de esa visión cristiana del sufrimiento y esa resignación cristiana. Porque no es quedarse de brazos cruzados frente al sufrimiento. La ciencia nos ofrece hoy no sé cuántos caminos para paliar el dolor físico. Sin embargo, cuando nosotros interiormente nos alimentamos con Dios, eso se convierte de alguna manera en un remedio mucho más eficaz que cualquier medicina. Mire, vamos a aprovechar este texto que está a la venta en el 322-9050, opciones 1 y 4 en nuestro canal. Ustedes lo llaman y piden este texto a domicilio. Es Descubrir a Dios en la angustia, del padre Juan Jaime Escobar Valencia. Mire esta partecita a propósito del dolor y el sufrimiento. Pues bien, en medio de sus sufrimientos, estos primeros cristianos recordaron una historia, la historia del sufrimiento de Jesús. Se juntaban los domingos para celebrar la fracción del pan y recordaban la historia hermosa pero trágica de nuestro Señor Jesús. ¿Qué fue lo primero que recordaron? Que Jesús sufrió y murió en una cruz por amor. Por eso San Pablo escribía a las comunidades diciendo que había decidido ignorarlo todo, excepto a Cristo y a este crucificado, y le recordaba que Jesucristo no se había aferrado a su categoría de Dios, sino que se había abajado hasta morir en una cruz. Teniendo el sufrimiento de Cristo como trasfondo, pudieron enfrentar sus propios dolores y sus propios sufrimientos. Ya saben, lo pueden pedir a domicilio, 322-9050, opción 1, también El Camino de la Serenidad, del padre Carlos Yepes, y El Gran Regalo del Amor, el Perdón, de Juan Jaime Escobar. Llamen ya. Y son 3 regalos que también se convierten en instrumentos, en herramientas que nos da la Iglesia para poder crecer en ese amor y en esa consideración al sufrimiento, una consideración cristiana. Es otra manera de ver la vida. El mundo hoy nos vende una serie de noticias y de eslogan que son enemigos y son contrarios al sufrimiento, y nos ofrecen inclusive acabar con el sufrimiento. Eso es imposible, o sea, la ciencia no ha podido en esta última llamada cuarta revolución industrial, no ha sido capaz ni va a ser capaz. Tenemos que saber vivir con el sufrimiento, asimilarlo como connatural a nuestra condición de hombres, pero vivirlo con los ojos de Jesús, y así la vida se hace mucho más fácil y más feliz. Bueno, hay algunos sufrimientos que podemos evitar. Claro. Porque si una persona sabe que su pareja la está haciendo sufrir y que en vez de mejorar está empeorando su comportamiento, es irresponsable, es irrespetuosa y tóxica, una relación y sigue con ella insistiendo, la muchachita de 20 años con un muchacho de 22 que la hace sufrir, llorar, ser irresponsable, que la hace sentir dolor, eso se puede evitar. Ese es un tipo de sufrimiento que no estamos llamados a vivir. Y que si es espiritual, porque no solamente que puede tener una agresión física, puede subir agresiones físicas o él o ella, pero si es un sufrimiento espiritual es más profundo y es más doloroso. Una persona que sufre la soledad, sufre la traición en el fondo del corazón, puede sentir más dolor que un leproso, más dolor que cualquier paralítico, porque el dolor espiritual, el alma, que es lo más valioso que tenemos nosotros en este compuesto llamado humanidad, cuando se sufre espiritualmente, se sufre más profundamente. Ajá. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Dios,
me haces vivir confiado. Ay, esa es una gran verdad. Salmos 4:8. Pues Héctor, hay muchas cositas para contemplar y discernir al respecto del sufrimiento, pero yo creo que vamos a lo que nos dice San Juan Pablo II, que fue testigo fiel al final de su vida de lo que es el sufrimiento y el dolor humano. Dice él en este bello documento, Salvifici Doloris, nos deja claras las dos dimensiones que tiene el sufrimiento, la dimensión natural, humana, y la dimensión sobrenatural. Y a este respecto nos dice, es sobrenatural porque se arraiga en el misterio divino de la redención del mundo. Entonces tenemos que considerar cuando nosotros nos acercamos al sufrimiento, cuando vemos que otros se encuentran con el sufrimiento en la vida, es que, Héctor, este panorama sobrenatural del sufrimiento nos hace ver que cuando la persona se encuentra con el dolor, con la enfermedad, con la crisis, con la tristeza, tiene la posibilidad de asociarse al sufrimiento de Cristo y genera en torno de sí compasión y solidaridad. Estos son valores muy especiales que normalmente no consideramos. Y después, en la dimensión humana, porque en el hombre se encuentra, ahí el hombre tiene la posibilidad de encontrarse a sí mismo, de considerar su debilidad y sus limitaciones. Entonces el dolor y el sufrimiento termina siendo una herramienta pedagógica. Nos abre un panorama para la vida eterna, pero también nos enseña a vivir de una manera más armónica y equilibrada esta vida natural. Amigo, Fugit con todo el dolor te tengo que decir que este tema del dolor y el sufrimiento debe continuar la próxima semana. Sí, podemos considerar más sobre el sufrimiento y también sobre el mal. ¿Por qué le suceden cosas malas a la gente buena? Qué bueno, lo hacemos la semana entrante. Para la próxima semana. ¿Por qué le suceden cosas malas a la gente buena? A nosotros nos sucede lo mejor del mundo y es contar con su teleaudiencia y compañía. Los queremos mucho. Este programa de jueves se repite el próximo sábado a las 10 de la mañana. Chao.